Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. En los últimos días ustedes saben que se instaló el debate una vez más, hacía tiempo que no la tocábamos, sobre el tema de la eutanasia. A partir de lo que está padeciendo un ex dirigente de la AUF, una persona muy conocida, Fernando Zureda, que ha expresado públicamente que él es muy partidario de poder decidir en qué momento poner coto a su vida con dignidad para evitar sufrimiento propio y de su familia. Él padece esclerosis lateral amiotrófica, que es degenerativa y que provoca una parálisis muscular de forma progresiva. Sé que hay mucha gente que ha vivido esa situación con algún familiar cercano, sea por esta enfermedad u otras. Y sé que acá se abren las aguas bastante y es muy difícil opinar si nunca te tocó, ¿no? Pero bueno, lo que no significa que no podamos dar este debate con la mejor voluntad y la mayor sensibilidad posible. Lo que existe en nuestro país, y porque este no es un tema nuevo, sino bien histórico, existe en nuestro país una ley que es bastante reciente, que es del 2009, que es la Ley de Voluntad Anticipada, pero que no es lo mismo que la eutanasia, no pasa por ahí. Es aquella que lo que dice es que podés negarte a lo que antes se consideraba, viste, tiene un nombre terapéutico, encarnizamiento terapéutico o médico, ¿no? Es cuando tratan de mantenerte con vida un poco menos que ya enchufado y sin respirar, en fin. Ahí sí, ahí está todo regulado de la forma tal en que se puede poner coto a eso. Pero los cuidados paliativos para acompañar a una persona en situación de enfermedad terminal también es un derecho y se supone que es un derecho de todos. La eutanasia iría por otro lado. Es cuando la persona, total uso de su razón, tiene o quiere decidir sobre su propio final, que tampoco es suicidio. Hay que separar todos los tantos, ¿no? Lo que sí genera, discusiones de profundidad filosófica, moral, ética, y como ocurrió con el aborto, hasta religiosa, ¿no? Y ahí nadie puede decir esto entra y esto no, porque todos somos lo que podemos ser y con todas las influencias que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Vamos primero a un móvil en vivo que tenemos junto con Diego, está el propio Fernando Zureda. Muy buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Agradecemos el planteo, incluso le hablábamos aquí con Fernando, quien nos recibió muy amablemente, también con su señora aquí en su casa. Fernando, te agradezco mucho por esta entrevista. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, del año 96 al 2012 estuviste en la Asociación Uruguaya de Fútbol siendo gerente general, no es un dato menor, un tipo conocido en el ambiente, pero ahora estamos haciendo este móvil por otro tema, un tema muy sensible que te toca muy de cerca. Quiero preguntarte primero, ¿cuándo fue que tú supiste que tenías ELA? Bueno, que supe que tenía ELA fue con el diagnóstico del doctor Salamano en febrero del 2018. Pero esta enfermedad me empezó en febrero del 16. Lo que pasa es que esta enfermedad tiene una particularidad y es que es muy difícil de diagnosticar. La media mundial de diagnóstico son 2 años después de la aparición de los síntomas. Y yo cumplí la media esa. 2 años después me lo diagnosticaron y ya llevo 3 años y 4 o 5 meses. ¿Sabías por esta enfermedad, por el famoso viral que se manejó en su momento, ¿no? Ahí me enteré, en el 2006, con el balde de agua helada o el balde con hielo, etcétera, etcétera, que no se asemeja en nada a lo que uno siente cuando se lo diagnostican, ¿no? Pero ahí me enteré, sí, no la conocía. Es una enfermedad rara. Es la Mercedes-Benz de las enfermedades. Es una enfermedad de alta gama. ¿Y cómo está avanzada la enfermedad en vos ahora, hoy? Y mirá, es decir, si tenés, en el mundo hay 550.000 ELAs actualmente, en 7.000 y pico de millones de personas. Y hay 550.000 ELAs distintas. La ELA ataca por cualquier lado y avanza como quiere, como se le canta, no te avisa. Te avisa permanentemente, pero no sabes cómo vas a estar al día siguiente. Es parafraseando a este hombre que vive acá cerca en el balneario Atlántida, por ahí, que decía, de la muerte hablaba de esa vieja puta y fría que te tumba sin avisar. Sabalero. Bueno, esta a mí es una vieja puta y fría, pero me avisa que me tumba todos los días, a través de un calambre
o a través de un corte de energía en una pierna, o a través de la imposibilidad de peinarme, o a través de la imposibilidad de lavarme los dientes. Es decir, ella te avisa todos los días. O sea que la tengo bien calada. Victoria, te vamos a escuchar ahora, pero antes quiero, sí, de ahora en más instalar el tema que vos lo decías. ¿Por qué llegar a plantear esta reflexión mediáticamente, Fernando? Perdóname, lo que yo te decía era el sabalero, que se me había... no es por la ELA, es por la edad. Pero Creo que lo dijo Victoria por abajo. es sabalero. Bueno, y ahora sí, ahora planteemos este debate que vos querés instaurar en la sociedad. Sí, mira, yo a partir de fundamentalmente el diagnóstico de la enfermedad, como viejo, jubilado, muy poco que hacer, mucha lectura, mucho libro, mucho Netflix. Y bueno, empecé ahora a meterme en las redes y meterme en internet y ver testimonios, ver películas, ver todo con respecto a la ELA. Y bueno, conozco el final de esta ELA. Y al conocer el final, por anticipado, me adelanto y pido eutanasia, porque yo no quiero estar enchufado a una máquina para respirar, ni enchufado a otra máquina para comer. Y tampoco quiero fundamentalmente ver a mi familia sufrir. Porque yo, bueno, creo que en un programa lo dije, yo balconeo esta enfermedad. Yo, si me mirás así, no tengo nada. Y me haces análisis de sangre, análisis de orina, placa de tórax o lo que sea, o electrocardiograma de esfuerzo, y estoy impecable. Soy un terminal, un enfermo terminal en perfecto estado de salud. Pero ¿quién sufre? Sufre mi familia. Entonces yo quiero tener una muerte digna, en consenso con mi familia, con los médicos, con quien sea, aplicando una determinada ley que quiero que se apruebe, y morir tranquilo. Es más, morir brindando, como muere este personaje que entrevista a Jordi Évole en Salvados, que es una serie que tiene en Netflix, en el capítulo 4, le recomiendo que lo vean, se llama El buen morir. Así quiero morir. Victoria, te estamos escuchando. Fernando Sureda, primero simplemente todo mi respeto hacia lo que está atravesando y cómo lo está planteando. También hasta un agradecimiento por exponer su persona y su historia vital tan personal en pos de un debate que podrá tener que ver con usted mañana, pero con tantas más personas en un futuro. Así que por eso mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento. Hablaba usted del consenso de su familia. Supongo que a esta altura, antes de haberse expuesto así, ya lo habrá hablado y están todos de acuerdo. Sí. Está todo ya cocinado, digamos. Bien. Tengo 2 hijos y una mujer. No sé si tengo una mujer o un ángel, ¿no? Yo que no creo en Dios, pero creo en los ángeles. Mi mujer y mis 2 hijos están de acuerdo conmigo. Es decir, lo que yo diga para ellos está bien y creo que es la mejor solución. En caso de que finalmente esa ley se aprobara y se permitiera la eutanasia en el Uruguay, ¿cuándo, Fernando, lo pensó? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo lo decidiría para usted? Y Victoria, hasta ahora no lo tengo decidido. Es decir, decidido lo tengo, pero no es necesario ahora. ¿Cuándo? Cuando yo no pueda respirar por mí mismo, cuando yo no pueda tragar, cuando yo no pueda deglutir, cuando yo no pueda beber, cuando yo no pueda respirar. Es como tener la tranquilidad de que cuando llegue el momento la posibilidad está. Exactamente. Fernando Sureda, le agradezco enormemente por su tiempo, en nombre de quienes estamos aquí, el compromiso de llevar adelante este debate y de insistir en él, de verdad, de insistir en él. No sé si porque coincido personalmente con el planteo y que me llega tal vez por ese lado, pero me parece que de las cosas más dignas que tiene la experiencia de la vida es poder tener alguna decisión en nuestra experiencia de la muerte, sobre todo cuando también compromete tanto a quienes están alrededor de nosotros, ¿no? No sé, Sí, Dios, si tenés te digo algo. que, Sí. Victoria, yo he hablado ya con varios legisladores, amigos, en virtud de mi actuación como gerente, me comuniqué siempre con mucho periodista y me dieron teléfonos de legisladores de todos los partidos. He hablado con ellos, obviamente todos me dicen que no es el momento
en un año electoral de plantear el tema, pero todos están dispuestos a plantearlos en una próxima legislatura. Y además me gustaría, ahora que estamos en estos tiempos de precandidatos, me gustaría que algún periodista le pregunte a los precandidatos qué opinan sobre este tema. Exacto. Porque pienso que es un tema muy importante para que los tipos se expresen sobre el mismo. Exacto. Y desde la comunidad médica, ¿qué ha recogido? Porque el famoso juramento hipocrático y, digamos, la academia llegó hasta la ley de voluntad anticipada, ¿no? Pero ya la eutanasia les implica otra cosa. No es ayudar ¿no? con la muerte, sino provocarla en algún punto. Entonces, ¿qué ha recibido de los doctores? Claro. Y mira, es decir, está muy dividida. Es una grieta que hay, pienso yo, en el gremio médico. La última neuróloga con la que estuve me dijo, si se aprueba la ley, yo cuelgo el título. Ah, sí. Y hay otros médicos que me dicen que están de acuerdo, porque en definitiva están ayudando al buen morir. En definitiva, el buen morir es el final de una buena vida. Y eso es lo que yo pretendo. O sea que en el gremio está muy dividida la cosa. Bien. O va a estar dividida a nivel de las religiones. Va a ser mucho peor que el aborto esto. Pero ya no te olvides que el año que viene o el otro se va a aprobar la famosa ley Sureda, que es la ley de eutanasia en Uruguay. Qué paradoja, ¿no? Gracias por su empeño en esto. Yo sé que primero lo está haciendo por usted, pero de verdad, de corazón le digo, lo está haciendo por muchas más personas. Sí, eso es lo que pretendo. Volveremos a hablar, Soledad, ¿le parece? ¿Cómo no? Estoy a la orden, Victoria. Muchas gracias. Gracias, Diego. Adiós a ti. Gracias. Gracias, Victoria. Adelante ustedes. Caramba, me emociona muchísimo. ¿Qué opinan ustedes? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Bueno, Es realmente Yo emocionante. no creo que esté difícil. Ay, García, bueno. ¿no está difícil? No, yo creo que creo que Sureda está clarísimo y creo que está planteando un derecho que yo creo que es un derecho humano. El derecho a definir en forma digna la muerte, cada persona lo tiene, y muchas veces los propios familiares o los profesionales de la salud o lo que sea quieren tomar por diferentes motivos la determinación sobre eso. Yo creo que si una persona es consciente, está lúcida y tiene definido algo de esas características, que no es suicidio, ojo al gol, no es suicidio, ¿tá? Esto es eutanasia. Yo creo que como sociedad tenemos que brindar esa posibilidad a una persona, como es el caso de Sureda, más allá de la religión que uno tenga, lo que uno piense, o si uno lo practicaría No, pero por sí además, mismo. siempre es como cuando las objeciones ante la interrupción voluntaria del embarazo. Que existe la ley de eutanasia no significa que te tengas que matar si tenés un diagnóstico de esa naturaleza. No, Simplemente ese es el habilita tema. a las personas que no hacerlo. quieren lidiar con ese final, por ellos o por su entorno, y optan y pueden hacerlo, y no va a ir preso un médico, no va a ir preso un amigo, porque hasta en el Código Penal figura un artículo que de alguna manera, hoy le preguntaba a Graciano cómo se llama, si homicidio piadoso o qué. ¿Acaso nunca lo hablaron con amigos? A ver, gente de mi generación para arriba, ¿nunca tuviste la charla con una amiga? Yo la tengo y estoy por firmar un papelito. ¿Cómo hacer para que si me pasara algo así, pero tampoco dejarla comprometida o con privación de libertad por ayudarme? O sea, esto no lo habla nadie. Me parece que es mucho más valiente encararlo y hablarlo que dejarlo pasar. pero es una digo, oportunidad que tenemos ahora. En lo personal, yo cuando dije que estaba difícil, no lo dije difícil de hablar después de escuchar. Sí, bueno, lo mismo que me pasó, sí, por No supuesto. por la situación. Sí. Yo perdí a mis padres, a mi madre muy joven, a mi padre con 58 años, los dos de cáncer. Perdón que sea autorreferencial, pero es algo que inevitablemente uno tiene en su historia de vida. Entiendo perfectamente y me merece el mayor de los respetos la posición de este hombre. Sí, a mí me impactó la serenidad con la que él abordó el tema. Eso fue lo que más me impactó, la serenidad, la tranquilidad que transmitió, que yo creo que no es lo que deja, porque en realidad cuando uno escucha un planteo de este tipo se conmueve profundamente, porque tiene que ver con las cosas más trascendentes de la vida, con el misterio de la muerte, etc. Y hay muchos abordajes por hacer. Tú hacías referencia a un punto que me parece esencial. Tú hacías referencia cuando hay un diagnóstico. Y cuando no hay un diagnóstico, ¿cuál es el límite que tiene el ser humano
para decir, bueno, me cansé de vivir. Quiero bajar la cortina. Tú decías diagnóstico. Bueno, uno puede entender, bueno, no quiere sufrir, no quiere ver sufrir a los demás. Es entendible y es razonable. Ahora, cuando, digamos, se establece el derecho per se, ¿no? ¿Cuál es el límite? No, pero eso es un suicidio. No, pero no, lo estoy planteando justamente, porque ya que ponemos el tema arriba, ya que ponemos el tema arriba de la mesa, sí, obviamente hay que respetar la voluntad de la persona. Ahora, en todas y cada una de las circunstancias, porque yo entiendo, y a todos nos ha pasado, Pepe hacía referencia a su tema personal, yo también vi a mi padre sufrir, y cuando encaré al médico que lo estaba tratando, simplemente le dije, mire, yo lo único que le pido es que usted lo trate como si fuera su padre. O sea, si usted viera a su padre en esa situación, ¿qué haría usted? Eso Bien. es lo que le pido. O sea, pero queda claro lo que plantea Graciano, que podría solucionarse con una reglamentación bien precisa. Ahora, si no tenés ningún diagnóstico que tenga que ver con una enfermedad degenerativa y si lo que tenés de pronto es una depresión galopante que te ha acompañado la vida entera y estás agotada de seguir intentando y la ciencia no te aporta nada nuevo y en tu peripecia vital van tumbando las personas a tu lado, bueno, ¿cuál sería la diferencia en decir hasta aquí quiero llegar? Entiendo el planteo, es una punta. Ale, ¿qué pensás? Bueno, la primera y principal de las cosas es que yo coincido mucho con, creo que lo que le pasó a ustedes, que creo que todo, no es que no tengamos inconveniente abordar el tema, sino pegadito, ¿verdad? Sí. A las expresiones de nuestro invitado, que además demostró, bueno, en fin, la verdad que me hizo acordar una cosa que leí hace mucho tiempo en Postdata, donde Manuel Flores Silva contaba una anécdota que tuvo con Wilson Ferreira. Cuando le fue a saludar a Wilson, Manolo, ¿no? Le fue a saludar, le preguntó, ¿cómo andas, Wilson? Ya en los últimos momentos de su vida. Y Wilson le dijo, fenómeno, nunca anduve mejor. ¿Cómo es eso? El médico me acaba de confirmar que, en efecto, tengo más glóbulos blancos que colorados. ¿Te imaginas? Humor hasta el último momento, porque también lo tuvo Sureda. ¿Te imaginas qué gloria es la que me acaba de decir? Y desde esa perspectiva yo pensé, ¿no?, en una cosa que decía Flores Silva, esto le pertenece a él, en aquellos contextos donde tanto se banalizaba y se frivolizaba la desgracia y la muerte de otros, ¿no? Que algunas permanecían y muchas permanecen en impunidad. Él decía que solo uno mismo tiene derecho a reírse de su muerte, ¿verdad? El derecho único, exclusivo de que uno tiene a propósito de su vida. Y de la forma que yo le escuché a Sureda, recién me vino ese recuerdo aludiendo de que los que abrazamos la idea de la libertad como paradigma máximo, me parece que es un asunto sobre el cual yo no tendría dudas en apoyarlo. Sin embargo, yo no advierto que este caso concreto nos haya remitido a la libertad. Por supuesto que está allí, ¿no? Pero creo que lo que a mí en persona me surgió, más que la libertad, es el tema de la dignidad y de un acto de amor. Un acto de amor hacia lo que ha sido su vida y a lo que es la vida con las demás personas, ¿no? Un gesto, un último gesto de decir, bueno, yo elijo que quienes están al lado mío no sufran, pero creo que el amor por el otro es la clave en este caso. Es la clave en este caso. Son palabras que suman y así lo sentí yo, ¿no? Estamos hablando de percepciones de cada uno. Por supuesto que para las personas más religiosas hay un sentido en la agonía, en el sufrimiento, en el expiar culpas, en lo que puede ser ese tránsito de desprenderse del mundo terrenal al más allá. Pero bueno, insisto, nunca sería algo que sería impuesto como una obligación, sino como una elección personalísima. Dejando de lado todos los temas por un momento más sensibles, desde la ciencia. Perdón. Ya voy contigo. No, ya voy, pero quería presentar a nuestro invitado, porque estamos desde hoy conversando y no lo he presentado. Y es el doctor, es neurólogo, ex docente de cátedra de neurología, integrante de Magnolia y senador suplente, Federico Preve. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué dice la academia de este tema? Más allá de lo que pueda decir la academia o la ciencia o del debate estrictamente científico, médico o profesional, yo primero que nada quiero saludar el enorme coraje de Fernando al instalar desde el punto de vista de su caso el tema en el debate público. Tengo recuerdos desde el año 2015, con algún caso que hubo en Rosario, en Argentina. Después hay disparadores que en general son casos puntuales de personas
y creo que el debate social sobre este punto se ha intentado instalar en el Uruguay, pero mucho desde el punto de vista conceptual, como se estaba mencionando aquí, pero cuando realmente hay una persona que se embandera y la gente logra empatizar con el debate las cambia de forma. sensaciones, con los Exacto. sentimientos y con la racionalidad y la claridad con lo que Sureda Sí. lo explicita, porque esto tiene que ver con una materia filosófica esencial, que es la vida, el final de la vida y la muerte, y lo que significa para cada uno de nosotros Exacto. eso, pero también tiene una profunda sensibilidad. Una profunda sensibilidad que tiene que ver con los valores que cada uno trae. La profunda sensibilidad, en Colombia, uno de los principales promotores de la despenalización de la eutanasia, hablaba particularmente de que es un acto de amor. Es un acto de amor porque en realidad se trata de los derechos de las personas. Entonces, esto para algunos en particular, más allá de un debate científico donde tiene que ver mucho la bioética médica y algunos otros sentires y algunos otros pensamientos, también tiene que ver con un debate con la objeción de conciencia, etcétera, pero para mí lo esencial es sacarlo del corpus médico en el sentido de que no somos los médicos las personas o las únicas personas o las únicas profesiones. Habría que llevarlo a la agenda de derechos famosa que avanzó en muchos sentidos. Un debate de la agenda de derechos. Es un debate de la agenda de derechos porque es el derecho de la persona a definir parte de su vida. ¿Y no es curioso? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Y, ¿qué es vivir con dignidad? Está claro, porque ¿no es curioso que en este país hayamos saldado sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ni siquiera, donde el por amor es mucho más difícil de encontrar, ¿no? Victoria, Sin embargo, en este tema sería mucho más sencillo? A ver, el Uruguay tiene un derecho penal de avanzada para los años 30 del siglo pasado, donde está el homicidio piadoso, que es un atenuante. O sea, ya se veía como un atenuante que la persona solicitara a un tercero por razones de dignidad humana, eso. El Uruguay tiene en el 2008 la ley de derechos de los usuarios y en el 2009 la de voluntad anticipada, también avanza en materia de derechos. Yo creo que es momento, y en particular yo creo que este año es un año bisagra. Este debate se instaló un poco después de la ley integral para personas trans, porque desde el punto de vista de la agenda de derechos dijeron, bueno, ¿qué otro derecho en realidad al Uruguay, que es vanguardia en este sentido, le está faltando? Bueno, está faltando un debate serio, social, sobre la eutanasia. Creo que los cuidados paliativos son un enorme avance que ha tenido el país. Es el país que tiene mejores cuidados paliativos en Latinoamérica. Falta mucho. Sí, bueno, pero igual también hay un abismo entre Montevideo e Interior, ¿no? O sea, Sin no duda, le llegan a todos los cuidados paliativos. Falta muchísimo en cuidados paliativos y eso no hay duda. Pero a su vez existe un número de personas que quieren definir su muerte de una forma que define, de no ser una sobrecarga para los demás, de definir qué es dignidad en vida y qué no, y allí definir la última etapa de su vida. Y con respecto a eso, me parece que está el derecho, porque vivir es un derecho o es una obligación. En un momento tenemos que dar ese debate. O sea, vivir... ¿Y usted como médico estaría dispuesto a votar a favor? Sin duda. ¿O plantearía objeción de conciencia? No, yo sin duda que no. Bien. Perdóname, Selva. No, yo quería decir que a mí me conmueve lo de Sureda, pero además rescato el valor y el altruismo de salir de su propio problema individual y trasladarlo a un tema de conciencia y de debate público, como decías tú, que de alguna manera ponga sobre la mesa, yo estoy a favor de la eutanasia, ponga sobre la mesa este tema. Y creo que independientemente de que los legisladores digan que están en una etapa electoral, cosa que me molesta un poco, que se negocie el tema en términos de competencia electoral. Me parece que son de esas cosas donde los legisladores tienen que tomar el coraje y definirse. Creo en el derecho, como tú dijiste muy bien, no es obligación que la persona haga la eutanasia, pero sí es obligación que tenga el derecho a una muerte digna.
Cuando surgieron los cuidados paliativos, que surgieron, me acuerdo, en el Maciel, en el año con Gabriela Piris, que ahora está a cargo de... No había cuidados paliativos ni siquiera en las IAM. Yo recuerdo que al principio era un grupo de 3 personas que trabajaban y con un teléfono, un celular que se le pagaba a partir de la comisión de apoyo, estaban las 24 horas del día haciendo lo que se llama la contención del paciente en su fase terminal, y luego eso fue avanzando y se fue incrementando. Bueno, ahora hay muchas instituciones que tienen cuidados paliativos. Pero en ese momento también era también un ayudar a morir, porque en realidad la persona sabía que estaba ayudando a morir. Y en algunos momentos el famoso cóctel, o la famosa, digo, se transformaba, ¿no?, en una cosa que era súper discreta, súper, yo llamaría, era algo así como de común acuerdo entre el familiar y el médico, que se aceptaba o no aceptaba darle el famoso cóctel y si eso podía transformarse o no en una denuncia a futuro de... Hoy por hoy se admite en el proceso de cuidados paliativos que en determinado momento la persona comienza a recibir más morfina que la que recibía, o sea, y va incrementándose. Es decir, yo creo que se ha avanzado en esto, pero no se ha avanzado en el tema de la eutanasia, y coincido contigo. Es un tema a discutir, no importa que sea un periodo electoral, pero es un tema que está sobre la mesa. Bien. Yo creo que acá la clave es que en un debate de esta naturaleza, donde hay en juego principios, valores, creencias, enfoques filosóficos, que son todos legítimos, cuando el tema adquiere digamos, un nivel público e ingresa en la agenda de debate público, cada uno tiene que dejar de lado sus creencias personales que tienen que ver con cuestiones filosóficas, incluso las religiosas, dejarlas de lado para encontrar un punto de acuerdo en las distintas visiones, porque este es un tema que despierta distintas visiones. Entonces me parece que un punto en el que sí todas las personas pueden estar de acuerdo, personas racionales me refiero, es que más allá de lo que piensen sobre los temas de fondo, sí me parece que se puede aceptar un criterio que ya está esbozado en el Código Penal, como decía Victoria, que es no penalizar los casos de lo que podríamos llamarle suicidio asistido o de homicidio a ruego, es decir, no penalizarlos. Dadas determinadas circunstancias, sufrimiento extremo, ruego de la víctima, en fin, una serie de cuestiones que deberán ser decididas, quien ayuda a la persona a cumplir su deseo de poner fin a su vida en forma digna, no recibe un castigo de la ley. Porque en definitiva, siempre el concepto de homicidio no se puede alterar. La figura del homicidio en el Código Penal dice, el que con intención de matar diere muerte a otra persona. Ese es el concepto. O sea, hay intención de matar y da muerte. Hay homicidio. Ahora, este debate, ¿qué hace? Abre la puerta a que en determinados casos ese homicidio a ruego, piadoso, como se le quiera llamar, no reciba un castigo penal. O sea, se sigue quitando la vida a otra persona, la vida es un bien, es el más valioso de todos, nadie puede disponer de la vida ajena, pero en determinadas circunstancias yo entiendo que es dable el debate, es aceptable y es compartible el debate que en determinadas circunstancias, dados ciertos extremos, no se penalice. Por eso yo te decía hoy, cuando tú decías con el diagnóstico en la mano, bueno, ese es un caso. O sea, si hay un diagnóstico uno puede estar... Ahora, si no hay un diagnóstico, ¿es lo mismo? O sea, el deseo de la persona de acabar con su vida tiene que ser cumplido por el médico, aunque no se den determinadas circunstancias. Entonces, me parece que en ese sendero es que debería darse el debate, dejando de lado lo que son las creencias personales, que son todas válidas de cada uno, pero no mezclándolos en un debate que en el fondo tiene que ver con el derecho, con el sistema legal del país. No está planteado que lo cumpla el médico. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en que esto tiene que salir de la órbita de los médicos y que no es un problema del médico. A veces lo que está pidiendo... a veces se le está pidiendo a un familiar que lo asista. Él cuenta, Sureda, yo escuché una entrevista en Sarandí, donde cuenta que un gallego logra, moviendo un brazo, una cosa así, le pide veneno y hace que su familia se vaya, y él mismo se graba, se filma en el momento en que toma y se envenena. Entonces él dice, bueno, pero lo ha hecho en soledad. Yo quiero que esto no sea en soledad, porque también forma parte del buen morir. Y lo he hecho casi como a escondidas. Y hay películas, yo he visto películas sobre este tema. Entonces, no siempre no es un médico. Muchas veces es un familiar que lo ayuda a cumplir el deseo. Bueno, dije médico porque es la figura que uno piensa primero. Sí, Preve. Me gustaría decir dos cosas, porque digamos, todos podemos tener acá algunos patrones de pensamiento común.
Uno, que tiene que ver con lo que decía recién Pascale, ningún sistema de creencias debe imponerse por sobre otros. Y la realidad hoy es que nuestro marco jurídico impone un sistema de creencias sobre otro porque las personas que ante ciertas circunstancias optaríamos personalmente por la eutanasia no tenemos accesibilidad como le pasa a Fernando. Otro que me preguntabas hoy inicialmente es qué tiene que ver la ciencia en esto. Y bueno, la ciencia médica que se dedica o altruistamente se dedica a curar, cura en muchos casos, en muchos otros no cura, acompaña, ayuda. La medicina ha cambiado radicalmente en los últimos años, de una medicina paternalista a una medicina mucho más horizontal con respecto a los usuarios, a los pacientes y a la autonomía de los pacientes, y esto tiene que ver con el derecho del paciente, y tiene que estar la medicina, en estos casos, al servicio de la decisión de la persona a cómo finalizar su vida. Con respecto a esto, hay algunas diferencias. La legislación, en realidad la suiza, que es la legislación más benevolente en el caso, que permite el suicidio asistido, no habla particularmente de enfermedades terminales, no así las otras, la belga, la holandesa, etcétera, etcétera. Hay casos muy controvertidos, en Holanda sobre todo, donde algunos ancianos que están en soledad desde hace muchísimos años porque han fallecido todas las personas que conocen, etcétera, y es la soledad su preocupación y termina siendo la soledad... La enfermedad terminal, digamos, sí, exacto. Lo que le lleva a definir como que esa vida no es digna. Sí. Por ahora en Holanda no ha pasado eso. O incluso un caso reciente de una muchacha de 17 años en Holanda también, donde no se habilitó la eutanasia, que tiene que ver con una persona que sufrió abusos sexuales reiterados y tiene una depresión que no logró salir, particularmente por esos sucesos vitales detestables, tampoco se habilitó. O sea que hay como varios marcos y el Uruguay tendrá que debatir cuál es el marco razonable para este contexto histórico. Yo creo que una cosa es la despenalización, otra cosa es la regulación. Yo creo que tenemos que tener un sistema bastante regulado. Pero bueno, ese es un paso secundario, me parece. Y creo que esto va a transversalizar a todos los partidos políticos, porque esto va a transversalizar a todos los partidos políticos. No creo que haya mayorías o minorías en diferentes partidos. Y más allá del año, bienvenido al debate, y si este año se presenta un proyecto de ley, habrá que debatirlo y habrá que tomar posiciones. Me queda una duda intermedia, doctor, porque usted estaba planteando, y creo que lo habíamos tirado también antes, distintos escenarios, ¿no? Y lo que puede llegar, una cosa es un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, que uno ya sabe cómo es el desenlace, y en ese desenlace, que además puede ser muy prolongado, hay falta de autonomía de la persona, ¿no? Claro. Por eso, digo, y ahí se visualiza con más claridad, es decir, bueno, uno quiere asegurarse que cuando llegue ese momento, lo harán por ti, ¿no? Y no van a estar profundizando en los cuidados paliativos años. Ahora, en el escenario de alguien que lo quiere hacer teniendo su autonomía y su dependencia física, diagnóstico o no mediante, ¿se entiende lo que voy? Porque por un camino hablamos de suicidio asistido. ¿En qué variaría? ¿O eso ya es en el terreno de los valores? ¿Quién lo hace? Claro, bueno, lo hace uno mismo, lo hace un amigo. ¿Por dónde va ese debate, esa línea, ¿no? Entre lo que podría ser eutanasia, como uno la imagina, o como está más o menos planteado en el imaginario colectivo, y lo que es la decisión de una persona que se cansó de vivir, sea un señor solo y que entiende que no quiere más esta vida porque además no va a haber una segunda oportunidad, o una depresión o cualquier enfermedad que haga que realmente para ti la vida esté en jaque. Y no voy a una depresión de un tiempito no. Cuando hablamos de esas situaciones hablamos de personas que han pasado la vida entera tratando de sobrevivir, que es otro escenario, ¿no? Yo creo que hay casos concretos que son más, de alguna forma, más unánimes, ¿no? Los casos de enfermedades terminales, de cánceres terminales, de enfermedades degenerativas. Hay un nivel de debate menor en esos casos. Obviamente, aún en nuestro país no se puede
practicar la eutanasia, que en ese caso sería brindar una actitud proactiva hacia la decisión como derecho de la persona, pero la ciencia médica actuando para aliviando los sufrimientos, aliviando los dolores, con una conducta proactiva para llevar a una muerte digna. Y el tema del suicidio asistido en ese caso sería, la persona toma la decisión, y cuando una persona toma la decisión lo va a hacer. Entonces, con o sin ayuda. En ese caso, que es un debate de alguna forma bastante más complejo y donde va a haber mayor niveles de disenso, a mi entender, y también a mi entender debería darse el debate para que en esos casos la ciencia médica ayude a que esa persona que ya tomó la decisión la lleve adelante sin dolor y sin sufrimiento. Porque esa persona de repente lo hace de otras formas y se suicida de las formas más clásicas que todos conocemos. Y no sin sufrimiento y sin dolor, a pesar de que ya llevó adelante, ya de alguna forma compuso su decisión con su sistema de creencias y sus valores. Pero me parece que son debates un tanto distintos. Claro, lo que pasa es que si uno lo analiza desde el derecho de la persona a decidir cuándo y cómo morir, ahí pueden llegarse a mezclar, ¿no?, las arenas, aunque está clarísimo que son situaciones desde el vamos distintas y que requerirían una atención y una regulación diferente. Sí, ahí hay que ver nuestra sociedad hasta dónde está dispuesta a avanzar en este camino. Al día de hoy, desde el punto de vista del colectivo médico, tenemos en nuestro código de ética un artículo que es clarísimo, que penaliza desde el punto de vista ético a aquellas personas que ejercen la eutanasia. Por lo tanto, esto es una opinión personal, obviamente. Como dijo Fernando Sureda, el colectivo médico está bastante dividido en esto, como está dividido en otros temas que tienen que ver con la conciencia de cada uno, como puede ser el aborto u otras situaciones así. Por el bagaje cultural, religioso, cristiano, judeocristiano, lo que sea. O filosófico. O filosófico. Pero bueno, yo creo que una de las cuestiones centrales, y obviamente intentando abstraernos del caso de Fernando, es dar el debate y avanzar. En este sentido, hay un colectivo que se comenzó a organizar desde fines del año pasado, que integro y que estamos tratando de hacer una legislación comparada para, en un futuro cercano, intentar hacer una propuesta a legisladores de todos los partidos de una ley que promueva la eutanasia. ¿No hay nada presentado, no hay ningún proyecto sobre eutanasia presentado? Los que se han presentado hace muchísimos años se han descartado por múltiples decisiones políticas. ¿Qué pasaría en el caso de los menores? Bueno, en el caso de los menores, hay que analizar muy bien el código de la niñez y la adolescencia, la autonomía progresiva. No es lo mismo una persona de 15 a 18 años que niños más chicos. Y ahí creo que también el debate bioético es bastante importante, pero en ese sentido creo que también hay que habilitarlo porque se trata del derecho de niñas, niños y adolescentes. En este sentido es más complejo. Y por eso yo intento más, creo que se debe regular con mucha claridad cuáles son los pasos, paso a paso, como se hizo con la interrupción voluntaria del embarazo, y no dejar libre por canilla abierta en ese sentido. ¿Y en el continente cómo estamos parados? Porque los ejemplos siempre remiten. Solamente Colombia habilita a la eutanasia y después no hay ningún otro país que lo habilite. Son pocos, mira, en Estados Unidos hay 8 estados que tienen eutanasia, diferentes marcos legislativos. Hay otros 18 que están en debate. Y después son 5 o 6 países de Europa y hasta donde yo sé, más nada. ¿Y la actitud del cuerpo médico, Federico, en esos países? Bueno, la Asociación Médica Mundial, en sus últimos debates, que siempre incluyen los aspectos bioéticos de la eutanasia, se ha manifestado en contra. Son más o menos 5 o 6 países los que siempre se manifiestan a favor. Canadá, Bélgica, Holanda, Suiza y algún otro país. Nosotros, como integrantes del sindicato médico, adherimos a la Asociación Médica Mundial y la postura en este momento del sindicato es contraria a la eutanasia. Pero bueno, también quienes intentamos dar el debate público lo vamos a hacer en cada una de nuestras organizaciones y bienvenido sea el debate dentro del colectivo médico para zanjar estas discusiones en el 2019. Bien.
¿Les parece que es viable que empecemos a preguntar quienes tienen entrevistas a candidatos? Vos tenés tu ciclo, Vero, todos acá, muchos son periodistas, a empezar a preguntar a los precandidatos sobre este tema y lograr que se instale? Yo creo que es uno de los debates que se viene. ¿Será ahora, en este tiempo, o será luego de pasadas las elecciones? Pero es uno de los debates que se viene. Bien. Quiero compartir con ustedes la votación que hacíamos a través de la página de Facebook en el programa, a ver si la podemos poner al aire. Se preguntaba en concreto, y en base al caso de Sureda, si les parecía que tendría que ser justamente legal en Uruguay la eutanasia. Fíjense, allí están los resultados. En un 86% la respuesta ha sido que sí, en un 14% que no. Yo insisto en separar los tantos y no es la pregunta ¿qué harías tú?, ¿no? Sino en qué país te gustaría vivir, que la gente tenga o no esa decisión, esa posibilidad de elegir. Como ha sido con toda la agenda de derechos, ¿eh? Como Exacto. ha sido con toda la agenda. No hay ninguno que sea obligatorio. Breve, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso, por supuesto, la reflexión final de nuestros panelistas. Y nos vamos a la tanda recordándoles que en Vía Confort hay 2 promos que se suman. Una a Río de Janeiro, donde participás con tus compras por pasajes a Río, y hay tantos pasajes como goles, haga la celeste. Además, si compras en 12 cuotas, la primera cuota va gratis. Renova tu cocina con esta línea de pequeños electrodomésticos Casella, y tenés un mixer, jarra eléctrica, licuadora. Los 3, ¿sabes por cuánto? $65. Y la primera cuota gratis. ¿Dónde vas a comprar? Anda a Vía Confort y viaja a Río de Janeiro. Vía Confort 2507-3883. Ya venimos.